Buenos días, chicos. ¿Qué tal? Bueno, una vez que hemos acabado los temas de natación y salvamento acuático, vamos a seguir avanzando con nuestras clases. Estos días atrás no he mandado ninguna tarea porque he estado preparando el nuevo contenido. Eh, digamos que en función de la normativa que regula el ciclo, pues los dos deportes fundamentales que debemos tratar dentro de los deportes individuales son la natación y el atletismo y otros deportes individuales. Bueno, pues un poco por cumplir con el currículum del módulo, sabemos que toda la parte de natación y salvamento y socorrismo acuático ha quedado perfectamente impartida y digamos que nos quedaría pendiente la parte de atletismo. Lógicamente lo vamos a hacer solo a nivel teórico, no vamos a trabajar nada a nivel práctico, pero sí quiero que esta parte quede dada. Y en la parte de otros deportes individuales, pues lo dejaremos sin dar. ¿Vale? Ya veremos si el año que viene, pues en algún módulo como los deportes con implementos, se puede impartir estos contenidos. Pero bueno, en principio, ahora mismo lo que vamos a hacer es trabajar el atletismo. En la sesión de hoy lo que vamos a hacer es una pequeña introducción a nivel histórico, como a la historia del atletismo, porque es interesante, ya sabéis que es un deporte muy antiguo, quizá el primer deporte que se empieza a practicar y hoy día el deporte rey en la competición más importante que hay en el mundo, que son los Juegos Olímpicos, y me parece interesante hacer un repaso por la historia del atletismo y la historia de los Juegos Olímpicos. Y a eso le vamos a dedicar la sesión de hoy y la primera tarea que vamos a hacer de este tema. Es una tarea sencilla, no va a suponer mucho problema y por eso he pensado dar de plazo hasta el domingo. Si vemos que la cosa se aprieta, pues podríamos ampliarlo un poco, pero en principio 4 días creo que es suficiente para hacer esta tarea. Como siempre, os animo a que las tareas os las curréis, que las hagáis bien, que le dediquéis tiempo, interés y ganas. Ya sé que muchos de vosotros lo estáis haciendo así y que, bueno, que no os dediquéis a copiar lo primero que os encontréis en internet y ponerlo en un documento, ¿no? Que eso, pues, la nota no será la mejor, ¿no? Bueno, vamos a empezar con el tema. Es un tema quizá un poco que tiene mucho texto, ¿vale? Yo no voy a leeros todas las presentaciones, voy a ir haciendo un repaso por lo que es la historia del atletismo y la historia de los Juegos Olímpicos, tanto los Juegos Olímpicos antiguos como los Juegos Olímpicos modernos, y ya vosotros detenidamente entráis en la documentación, la leéis y lo estudiáis o lo leéis para hacer la tarea, ¿vale? Pero no le veo sentido que os la lea, simplemente voy a aclarar los aspectos que yo considero más interesantes, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos el nuevo tema, ¿vale? El atletismo como deporte individual o como el segundo deporte individual que vamos a trabajar. Y eh, como primer apartado del tema, pues vamos a trabajar la historia del atletismo, ¿vale? El origen y la historia del atletismo como deporte individual. Lógicamente, si hablamos del atletismo como simplemente correr, saltar y lanzar, pues podemos pensar que desde el origen de la humanidad, ¿no? Desde el origen de los primeros humanos que habitaron en la Tierra, a nivel, o sea, ya remontándonos a tiempos de prehistoria, pues lógicamente, aunque solo fuese por supervivencia y no a nivel deportivo, pues todo el mundo, su supervivencia dependía de correr rápido, de saltar alto y de lanzar bien y con precisión y fuerte, ¿verdad? Eh, Lógicamente, todas estas habilidades van enfocadas hacia la caza y la supervivencia y no hacia un nivel deportivo, pero efectivamente a partir de ahí ya se empiezan a desarrollar todas estas habilidades que luego se ponen en competición. Aunque realmente no había una competición organizada como tal, pero sí que desde siempre los que mandaban, las personas que mandaban en una tribu, en un grupo de personas, una familia, pues lógicamente el que mandaba era el que estaba más fuerte, el que corría más rápido, el que saltaba más y el que era capaz de lanzar mejor y cazar más. O sea que aunque no había una competición, sí que habría un entrenamiento para ser capaz de ser el mejor y ser lo más eficaz, ¿verdad? Bueno, pues no es el origen del atletismo, pero sí que tenemos que tener en cuenta que ya en la prehistoria pues se realizaban este tipo de habilidades.
Como atletismo, como actividades atléticas ya más propiamente dichas, pues se encuentran reliquias o reseñas de huellas de actividades atléticas en la civilización egipcia, ¿no? Hace ya 3.500 años, o bueno, no hace, no hace 3.500 años, sino en el año 3500 a.C. Y, y bueno, pues realmente las noticias que tenemos de competiciones atléticas más regladas o más documentadas en la antigüedad pues se localizarían en Grecia y en Irlanda, ¿vale? Eh, a nivel de introducción así, hablando de los Juegos Olímpicos, pues sabemos que los Juegos Olímpicos antiguos se comienzan a celebrar en el año 1222 a.C., que se le da una importancia increíble a estos Juegos Olímpicos, que empiezan a cobrar una importancia fundamental en la civilización griega y que al principio simplemente se corrían pruebas como el Stadium, que es una carrera de 192 metros, y posteriormente pues se incluyeron otras competiciones como el Pentathlon, que incluye el salto de longitud, el lanzamiento de disco, la jabalina, la lucha, ¿vale? Todos estos deportes, y que ahí sí que medían las capacidades o el potencial de cada deportista y se le dedicaba un tiempo primordial a la preparación y al entrenamiento. Una vez que llega el Imperio Romano y digamos que conquista el territorio y ya el que manda el Imperio Romano, pues digamos que cambia la mentalidad de los Juegos Olímpicos del culto al cuerpo por el espectáculo y la violencia. Eh, Ahora lo que manda es el circo romano y digamos que todos los valores de deporte que transmitían los Juegos Olímpicos desaparecen. Si ya avanzamos en el tiempo y entramos un poco en la Edad Media o en la Edad Antigua, digamos que el deporte pasa a un segundo plano y digamos que lo único que se celebran son pequeñas competiciones, espectáculos caballerescos de justas y tal, pero es un periodo en el que la historia del deporte pues queda un poco ensombrecida. Posteriormente, a mediados del siglo XIX, en Inglaterra, con las Public School, que es un movimiento social que intenta que los niños utilicen el tiempo libre haciendo deporte en lugar de dedicarlo a otros menesteres peores, ¿no? Para su salud y su conocimiento. Bueno, pues en estas escuelas se empieza a hacer deporte reglado y se empiezan a redactar los primeros reglamentos de muchos de los deportes que conocemos hoy día. Y entre ellos, pues el atletismo, ¿no? Y se empiezan a celebrar los primeros meetings o las primeras reuniones en universidades como Cambridge y Oxford. Bueno, pues ahí empieza un poco a cocerse lo que sí que podemos contemplar como el origen del atletismo tal y como lo conocemos hoy día. A partir de aquí empieza a extenderse por Europa y América y en 1896, cuando el barón Pierre de Coubertin consigue instaurar de nuevo los Juegos Olímpicos y empieza la era de los Juegos Olímpicos modernos, el atletismo cobra una importancia muy relevante, siendo el deporte más importante dentro de este evento y por tanto pues empieza a desarrollarse y a expandirse por todo el mundo. En 1913 se funda la Federación Internacional de Atletismo Amateur, la IAAF, ¿vale? Y es el organismo que hoy día regula la gestión, el reglamento, la organización de competiciones y todo lo que es el atletismo a nivel internacional. Así, destacando competiciones, pues podríamos destacar el Campeonato del Mundo de Atletismo, que se celebra cada 2 años, la Golden League, que se celebra anualmente, y la Copa del Mundo y la Copa Europa. Si nos centramos un poquito en España o en la historia del atletismo en España, pues aquí digamos que empezamos a hablar de algo parecido a lo que es el atletismo a mediados del siglo XIX, con carreras que se celebraban, pero sobre todo dentro de fiestas populares, y empezó a celebrarse básicamente en Aragón, País Vasco y Cataluña, que fueron los precursores del atletismo en España. Posteriormente, cuando los Juegos Olímpicos modernos empiezan a cobrar importancia, pues lógicamente todos los países intentan crear un organismo, un reglamento y empezar a entrenar para llegar a competir en los Juegos Olímpicos. Y a partir de ahí, pues desde Cataluña, que es la comunidad que empieza un poco a ser la más fuerte en atletismo, pues se empieza a expandir por toda España y en 1920 se aprueba el primer reglamento oficial de atletismo dentro de la Federación Española y se crea una federación nacional para
tener, digamos, un organismo con el que poder participar en los Juegos Olímpicos. ¿De acuerdo? Una vez que hemos visto, digamos, la evolución histórica del atletismo en sí, desde, bueno, pues desde Grecia o la prehistoria hasta que ya se instauran los primeros reglamentos y las primeras federaciones, creo que es interesante hablar un poquito de los Juegos Olímpicos. Aquí, lógicamente, la diapositiva es texto puro y duro, lo que quiero es que la leáis, he hecho un pequeño resumen de los datos más importantes que creo que es interesante que conozcáis. Y bueno, pues básicamente saber que los primeros Juegos Olímpicos de los que tenemos constancia se celebran en el 776 a.C. y que perduran hasta el 393 después de Cristo, cuando el Imperio Romano y el emperador Teodosio pues los suprime por su carácter pagano y los cambian por el espectáculo y la violencia predominante del circo romano. Se han celebrado un total de 293 Olimpiadas antiguas, de Juegos Olímpicos antiguos, y como veis, pues son muchas ocasiones en las que los griegos, como país, pues renunciaba a la guerra. Una de las características de los Juegos Olímpicos antiguos es que todos los países griegos, todas las ciudades, firmaban un pacto de paz, una tregua, en la que un mes antes de los Juegos Olímpicos y durante los Juegos Olímpicos no se podía declarar la guerra. Por lo tanto, se advierte la importancia que tenía este evento para los griegos. Lógicamente, el ganador o los vencedores de los Juegos Olímpicos pues eran muy honorados, ¿no? Y tenían una gran importancia en su sociedad. Y bueno, pues aquí tenéis algunas infografías que he encontrado, no son mías, son cogidas de internet, pero que me parecen muy interesantes y resumen muy bien las diferentes actividades, las diferentes competiciones que se celebraban en los Juegos Olímpicos antiguos. Y aquí otra parecida con, digamos, las instalaciones donde se entrenaba y se competía en el deporte griego. Y una vez que hablamos un poquito de los Juegos Olímpicos antiguos, que ya hemos hablado también en la introducción del tema, pues digamos que entraríamos ya en la celebración de los Juegos Olímpicos modernos tal y como los conocemos hoy día. Digamos que el barón Pierre de Coubertin, fue el que decidió instaurar de nuevo los Juegos Olímpicos con el carácter o los valores que tenían en aquellos momentos, pues en una reunión en la Sorbona, en París, pues deciden un 23 de junio de 1894, deciden comenzar a organizar de nuevo los Juegos Olímpicos, pues digamos, atendiendo a los valores que tenían en los Juegos Olímpicos antiguos. Aunque, como se decidió en París, los primeros Juegos Olímpicos se deberían haber celebrado en París, realmente, y haciendo un poco homenaje y referencia a los primeros Juegos Olímpicos antiguos, pues la celebración de los primeros Juegos se celebraron en Atenas, ¿vale? Y se celebraron en 1896. Y a partir de ahí se han ido repitiendo cada 4 años. Llevamos celebradas hasta ahora 31 ediciones y pensar que solo se han suspendido las ediciones de 1916, 1940 y 1944 y siempre a causa de las guerras mundiales. Es decir, que tiene que haber algo muy, muy grave para que unos Juegos Olímpicos se suspendan. Y particularmente y excepcionalmente este año sabéis que los Juegos Olímpicos se han suspendido o se han aplazado, no sabemos. Y bueno, pues ahí tenemos, ¿no? En la actualidad, pues los Juegos Olímpicos solo se han suspendido o por guerras mundiales o por un virus y una pandemia, ¿no? Este año se deberían haber celebrado en Tokio, veremos si el año que viene se pueden celebrar. A partir de 1960 se empiezan a celebrar los Juegos Paralímpicos, que son unos Juegos Olímpicos, pero para personas con discapacidad, y que se celebran el mismo año y en el mismo escenario que los Juegos Olímpicos de verano. Y bueno, pues a nivel de, digamos, como curiosidad, pues el lema del barón Pierre de Coubertin, del lema olímpico, es Citius Altus Fortius, que significa más rápido, más fuerte y más alto. ¿Vale? Bien. Una vez hecha esta pequeña introducción, este pequeño repaso por la historia del atletismo, la historia de los Juegos Olímpicos antiguos y los Juegos Olímpicos modernos, os planteo una tarea para hacer un repaso y para que os leáis y os repaséis toda la información
que viene en el tema. La tarea se trata de que hagáis, digamos, una lectura tranquila y comprensiva de toda la información que viene en el tema. No tenéis que ir a internet para nada, simplemente con la información que viene en el tema tenéis. Os lo voy a poner en la página web para que lo podáis descargar en PDF y lo podáis ver también como presentación en el ordenador. Pues digamos que lo que tenéis que hacer es extraer los momentos o las fechas más importantes y crear una línea del tiempo. ¿Vale? Una línea del tiempo que empezaría con la prehistoria y terminaría pues, con el deporte actual o los Juegos Olímpicos que se celebrarían en Tokio en 2020. ¿Vale? Os he puesto aquí algún ejemplo de línea del tiempo, creo que es algo que seguramente habéis hecho antes en el instituto, una línea del tiempo en el que se colocan las fechas o los momentos más importantes y en cada momento pues se destaca el acontecimiento, ¿no? Bueno, pues del tema extraéis los acontecimientos más importantes, los ordenáis en una línea del tiempo, lo pasáis a PDF y me lo mandáis, ¿vale? No tiene más, no tenéis que hacer nada muy, digamos, muy interactivo, es simplemente una línea del tiempo. Lo que sí os pido es que os lo ocurréis a nivel estético, que no sea, que esté bien trabajado, ¿de acuerdo? Y aquí os pongo en la rúbrica, aunque os pondré la rúbrica, pues habrá diferentes elementos que tendré en cuenta para la evaluación, como son la presentación y la vistosidad del trabajo, que se lea bien, que se vea claro y que sea visible y atractivo a la hora de leerlo, el uso de imágenes y la organización de las imágenes en la línea del tiempo, que se vean bien, que se vean claras y que no esté todo muy aturullado y muy atropellado, y luego que se representen los momentos importantes que vienen en los apuntes que os he pasado y que estén bien organizados y ordenados en el tiempo, ¿no? Esos serían un poco los criterios que yo voy a tener en cuenta a la hora de corregir la tarea. Y bueno, pues con esto terminamos la primera sesión de atletismo. Es una sesión introductoria a nivel de historia y a partir de ahí pues empezaremos ya con el reglamento, las diferentes pruebas y ya pues entraremos también en técnica de carrera y cositas más poquito a poco. ¿Vale? Bueno, pues nada, espero que todo siga bien, poneros a trabajar y en principio el domingo será la fecha de entrega de la tarea. ¿De acuerdo? Venga, pues un saludo y que vaya todo bien.